Las tierras volcánicas y fértiles de Michoacán son el hogar del aguacate. Aquí se encuentra el municipio de Tancítaro, el número 1 a nivel internacional en producción de esta fruta, ganándose el nombre de la capital mundial del aguacate. Conocimos su cultivo en las huertas y su exportación por toneladas al exterior. Esto convierte al aguacate en el codiciado oro verde de México, uniendo a las comunidades para defenderlo mejor. Se nota que Tancítaro está más alto porque vamos solo de subida. Está muy bonita la carretera con una vista de los bosques de las coníferas de Michoacán. La zona aguacatera forma parte del eje neovolcánico, por lo que el terreno es un lugar fértil rodeado de volcanes como el Paricutín o el Tancítaro. Así las huertas quedan a una altura de entre 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Esta geografía permite que existan 11 microclimas y de esta manera se pueda cosechar aguacate durante todo el año. Mira, aquí está nuestro guía. ¿Cómo te llamas? Jaime Quiroz. Jaime Quiroz. Y ya estamos en Tancítaro. Fueron 2 horas desde Uruapan, está relativamente cerca. Así es. ¿Y cuánta población tiene este Tancítaro, más o menos? Tiene aproximadamente 30,000 habitantes, lo que es el municipio. Tancítaro significa lugar de tributo. Este pueblo de origen purépecha, por su ubicación entre la sierra y la tierra caliente, fue elegido para que ahí se entregaran los productos de los pueblos y de la costa, sujetos al imperio purépecha. Entramos a la parroquia de San Marcos, en donde vimos una pintura del santo José Sánchez del Río, un joven michoacano asesinado en la guerra cristera por el gobierno y canonizado por el Papa Francisco. Tancítaro está ligado a la producción de los aguacates. El auge exportador de la fruta mexicana ha estado determinada por la apertura del mercado estadounidense a fines de los 90s, tras más de 80 años de bloqueos. Las cuadrillas son los que recogen el aguacate de los árboles y vamos a conocer el proceso. Exactamente, ellos son los primeros que están en contacto directo con la fruta. Por eso ellos tienen que tomar primero sus medidas del sistema de reducción de riesgos de contaminación, tanto las manos como la herramienta de trabajo desinfectadas. La huerta se llama el Ojo de Agua 2. La domesticación del aguacate ocurrió en la región mesoamericana alrededor del año 5000 a.C., pero existen evidencias de su consumo en el valle de Tehuacán, Puebla, hace 10,000 años. En náhuatl, esta palabra significa testículo, probablemente debido a su semejanza. En Michoacán, el cultivo del aguacate ha significado un rápido crecimiento del número de huertas que ha llevado a la deforestación de bosques nativos, incluso a través de la tala ilegal. A esto se suma la contaminación agrícola, producto del uso de pesticidas. Sin embargo, el beneficio económico ha sido palpable para muchos productores y habitantes de la zona. Ya es una historia y trabajo de generaciones, ¿no? Me decía usted que su abuelito empezó esto. Mi abuela tenía su tienda de abarrotes. Ajá. Mi mamá biológica tenía su estética. Él dice, ¿quién va a cuidar al niño? Entonces él me traía, cargaba su mochila con mi ropa, mis pañales, mi leche, y si yo me llevo al niño. Y se lo traía a la huerta a trabajar. Me lo traía en la huerta a trabajar, me cargaba en un bote de 20 litros. Ahí era mi cuna. Yo crecí con ese amor al campo y a las huertas de aguacate. Con el paso del tiempo se comenzaron a elegir los mejores ejemplares de aguacate para ganar consumidores en los mercados. En 1935 se patentó en Estados Unidos una nueva variedad llamada Hass, originada en California, donde Rudolf Hass la detectó entre los árboles de su huerto. Más rápido, más rápido. Si yo lo hacía 12 horas. Ya cuando está la flor, pues hay que cuidar que no tenga ningún bichito, ¿verdad? Ni nada. Y para que el cuaje, el amarre de la fruta. Entonces generalmente en estas zonas somos muy afortunados porque casi año con año tenemos buena producción. Bajan la fruta del árbol, la van depositando en las bolsas, que es la bolsa de cosecha, y de ahí la pasan a los contenedores, que es nuestra caja de campo. Aquí ya está la caja, como pueden ver, debajo de los árboles, ya tijereada de todo, y ya entonces cuando pasan a cargar para llevarla del tractor al camión, que va a llegar directo al empaque. ¿Y cómo ocurre el milagro del aguacate? Se inicia en marzo, por eso le dicen flor marceña, una bolita chiquita. Tiene que durar el proceso un año. Entre noviembre y diciembre puede que ya tenga un alcance de materia seca para poder dar un corte. En el año puedes dar 2, 3 cortes, según como te lo pide el mercado o según como tú quieras vender. En este caso, que es mi caso, yo nomás hago un corte. ¿Usted qué siente que este aguacate que usted crece en su tierra llegue a una
un platillo gourmet en Europa o en Estados Unidos. Un gran orgullo y un gran compromiso también. Compromiso de tener los mejores aguacates de México. Hay que apoyarnos entre todos, entre los productores mexicanos, y que no nos olviden de que estamos en el campo echándole ganas. Y aquí sale para todos, para mantenernos bastantes familias y para seguir invirtiendo. Yo invierto en maquinaria de lo último prácticamente para sacar un aguacate de mucho mejor calidad. Posteriormente, estas toneladas de aguacate son enviadas al empaque. Ahorita nos dirigimos a una empacadora de aguacate de exportación. Vamos a trabajar a las fábricas de aguacate. El empaque Frutas Finas de Tancítaro, uno de los más grandes de la región, nos abrió sus puertas. Jorge, mira el tráiler, tiene el color verde de aguacates, el branding perfecto. Al entrar tenemos que seguir estrictas medidas de higiene para respetar la inocuidad del aguacate, es decir, el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento y distribución para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. Aquí es donde inicia nuestro proceso de empaque de fruta. Cuando llegan los camiones y se comienza a recibir el producto, se muestrea, almacena y autoriza la fruta, pasando de precuarentena a cuarentena, donde iniciamos el proceso de empaque de fruta. Y aquí tenemos el oro verde de Michoacán y de México. Este aguacate, todos los que tenemos aquí en pilas, son aguacates orgánicos, producidos sin químicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el nombre del productor, nombre de la huerta, número de cajas, las toneladas. Esta máquina es muy interesante porque aquí se hace un muestreo, o sea, se toman diferentes frutos y aquí detectan que el gusano barrenador de hueso no esté presente en la fruta para poder detectar la plaga o haya o no haya antes de que cruce Estados Unidos. Esto es lo que se hace, nada más a revisar. Y ahí podemos ver que no tiene plaga. Sí, pues ahí ya se ve el hueso. Cuarentena se denomina un área cerrada. Es uno de los requisitos para poder exportar, principalmente para evitar algunas plagas. Ya esto ya lo van a empacar. Sí, ya de aquí nosotros lo recibimos y pasa al área de producción. Aquí ya nos encontramos en el área de cuarentena. Aquí es donde llevamos a cabo el proceso de empaque de fruta. Entonces iniciamos aquí en el área de vaciado. Nosotros tenemos una máquina clasificadora computarizada para hacer este trabajo. ¿Qué te parece? Impresionante. Esta empresa se llama Las Frutas Finas de Tancítaro. Por si no saben, el aguacate es una fruta. Esta parte son los volteadores de caja. Los volteadores de caja del campo. Su principal función es poner la fruta que va dentro de las cajas arriba de la máquina seleccionadora. Después el desbasurador, como la palabra lo dice, se encarga de apartar lo que son las hojas del aguacate, ramas y otras cosas que pudieran venir aparte de la fruta. ¿Qué haces? Limpiando los aguacates. Aquí podemos ver cómo el aguacate se cepilla y se lava. Es más que nada para quitar la tierrita que viene de los árboles de forma natural. En esta otra parte de la máquina es una cepilladora. La fruta se cepilla de nuevo y se seca por medio de turbinas de aire. Aquí está mojada. Pero aquí se va a secar. El éxito del aguacate también se debe a los beneficios que trae a la salud. Reduce el colesterol, ayuda a prevenir el cáncer y cuida la vista. El aguacate nos ayuda a perder peso y también reduce los niveles de azúcar en la sangre. Aquí la fruta se filtra. Los aguacates pequeñitos se quitan de la exportación. El empaque Frutas Finas de Tancítaro pertenece a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, la cual garantiza los servicios de inspección y certificación necesarias para la exportación. Después de la selección por máquina, aquí pueden seleccionar los aguacates que son muy pequeñitos. Esto ya es de forma manual. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 4 años. Cuando ya tienes condición y maña, pues ya es fácil agarrar una caja. Y pues a uno se le hace como adrenalina, ¿no? Es mucho ejercicio, ¿verdad? Es mucho ejercicio, Esta es la fuerza de Michoacán otra vez. Puro trabajo. Puro trabajo. Nada de gym.
Este aguacate es el que se exporta. Como huevos. Es el calibre 32, es el más grande que hay. El más grande que hay, pero igual de rico. Sí. Qué lindo, vean, qué bonito. El automatizar permitió procesar mayor cantidad de toneladas en menos tiempo. Y aquí pueden empacar 8 toneladas en 20 minutos, es impresionante. Y estos se pueden exportar a Japón, Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que el mercado estadounidense es el más grande, 90% de los aguacates se exportan allá, hacen inversiones de millones de dólares para aparecer 30 segundos en el Super Bowl. Golma 31 va a cambiar a 40 dólares, 31, 40. Καλημέρα σε όλη την εργασία. Ευχαριστούμε που φτιάχνετε ωραία αβοκάντο για την Ευρώπη μας. ¿Qué dijiste? Gracias para tener aguacates para Europa. Ah, muy bien. Más de la mitad de la energía eléctrica que necesita esta empacadora para funcionar es generada por paneles solares. De forma automatizada se está clasificando en calibres. Calibres, recuerden, son los tamaños de los aguacates. Creo que lo que hacemos aquí en Frutas Finas pues tiene un impacto realmente asombroso. Estas manos de estas personas llegan a lugares inimaginables. Pues el aguacate es un producto 100% mexicano. Recuerden que el aguacate viene del náhuatl, que son testículos. Muy sabroso y además es muy nutritivo. Yo aquí soy el jefe de personal, soy el encargado de asegurarme que las personas cumplan con el reglamento, que la inocuidad esté asegurada y pues que llegue la mejor calidad posible al mundo. ¡Qué increíble! ¡Producto de México! Estamos bajando. Es como el elevador aquí industrial, ¿verdad? Es un elevador industrial. Es increíble el nivel de automatización. Aquí lo que está haciendo es hacer la caja ya de forma automática. Inyectan pegamento a 350 grados. Y ahora lanza para acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Ellas son las verdaderas expertas. Están empacando los aguacates de forma manual. Es muy rápida. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 1 año y medio. Podemos ver que la mayoría de las empacaderas son mujeres. ¿Cuántos aguacates caben aquí? 48. ¿48? Estas chicas son el último filtro también. Aquí podemos ver que está separando los aguacates. Este aguacate tiene un daño, por eso no se va a exportar. Tuvo un golpe de granizo. Es el oro verde de verdad. Cada caja vale aproximadamente más de 50 dólares. De hecho, Michoacán tiene más ingresos con la exportación de aguacates que con las remesas y el turismo. Es el primer ingreso del estado. Él las acomodó en las tarimas, ya en orden, y esto se va a llevar a refrigeración ya listas para exportarlas. Ahora vamos a entrar al área de cuarto frío. Aquí es donde se conserva el aguacate. Aquí lo que hacemos en el área de cuartos fríos con la temperatura es hacer que la vida de anaquel dure. ¿Qué es la vida de anaquel? Pues el tiempo de maduración de la fruta. La fruta en el intemperie dura de 3 a 4 días. Hacemos que la fruta dure de 14 a 20 días en madurarse para que la persona cuando llegue a Estados Unidos, Europa, lo pueda disfrutar maduro y que no se eche a perder. Y aquí la temperatura más o menos es de 3 grados. Hace mucho frío y Si está... baja más, la fruta se quema, es decir, ya no sirve. Y se sube más, la fruta se empieza a madurar. Mi compañero, que es el encargado de fríos, pues siempre procura tener su chamarrota bien puesta porque él está todo el día aquí encerrado. Vamos a conocerlo. Hola. Por ejemplo, ahorita voy a acomodar ya para despegar. O sea, ya terminé de cargar. ¿Dónde va este tráiler? Este va a Reynosa. Este es un tráiler que va a mi tierra, Tamaulipas. Estos aguacates tienen visa, ya se pueden ir a Estados Unidos. Ya se puede ir.
De cada 10 aguacates, 8 son michoacanos. Exactamente. Y de esos 8 te puedo asegurar que 7 son de Tancítaro. Muchas veces uno no se imagina lo que está detrás. Uno piensa, llega el señor, corta el aguacate del árbol, lo ponen en una caja y ¡pum! Llega a la casa, ¿no? Ya vimos el proceso dentro del empaque, ya vieron que es algo totalmente meticuloso. El tipo de frío que tiene que tener el aguacate para que llegue listo a la mesa, que no se te vaya a madurar, que no se vaya a podrir. Son una variedad de elementos muy grandes. Solamente aquí en el empaque somos más de 300 personas que dependemos de esta economía del aguacate. En el empaque nos dedicamos a seccionar qué aguacate sí pasa el proceso para llegar al mercado americano y qué aguacate no pasa. El aguacate que no pasa se va ya sea a mercado nacional o para el mercado sudamericano. El mejor aguacate se lo llevan a Estados Unidos y nos dejan el peor el nacional, el mexicano. ¿Por qué? Porque el mexicano en sí no es muy quisquilloso. El americano quiere que el aguacate sea bonito por fuera y bonito por dentro. Y muchas veces no saben que lo que importa es lo por dentro. Si lo que uno se va a comer lo que está adentro, lo sabroso, lo bueno. Aquí tenemos el aguacate de muestra. Este ya está maduro y está listo para comer. Las reglas dicen que en la empacadora no se puede comer. Nos dieron la oportunidad de probarlo. Está muy rico, es como guacamole natural. Eso es más dulce y es como miel. Cuando se abrió la apertura de la frontera del aguacate en 1993, con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el kilo de aguacate 2-3 pesos, ¿no? Y tú muchas veces terminas tirando la fruta porque nadie la quería. Se abre y ese kilo de 3-4 pesos, 40-50 pesos el kilo. Entonces la gente de la noche a la mañana se volvió rica. Aquí tenemos un ejemplo. Claro ejemplo de un productor, ¿no? Si la agricultura mexicana se apoya y se moderniza, podemos ser competitivos a nivel mundial. Explota, ¿no? Se hace un gran... Y no solo el apoyo de todos, porque esto no es de una sola persona, es el apoyo de toda la comunidad en general. La misma comunidad se unió para crear las autodefensas. Todos los días, 8 o 10 camionetas con 10, 15 personas, cada uno bien armados. ¿Quién iba a salir a la plaza? Antes más bien nos íbamos al cerro a escondernos. Ya la gente no aguantó más. Y se organizaron. Y nos organizamos. Pues vinieron gente de afuera. Mireles aquí anduvo. Yo platiqué con el señor Mireles y con más personas. Fueron los que nos alzaron. Si no, ya no la contaron. Vinieron aquí a animarnos a que no nos quedáramos doblados. Porque cómo va a ser justo que nomás vengan otras personas y aquí me das tanto. Esa gente pelea pues aquí el municipio porque pues sí hay billetes, unos no tenemos, pero otros sí tienen bastantes. Son los tiros grandotes de los viejos, de los que tienen historia. Casi de la revolución. Sí, esto era de lo bueno cuando la revolución. Porque esto es para lo lejos. ¿Ya cuántos años tiene usted aquí? Pues desde que empezó. ¿Qué? 7 años ya. ¿A 7 años? Sí. Yo sí fui de los primeros que entré en acción. ¿El ejército nunca los molesta? Pues a veces como que sí se quieren pasar algunos. Pero ya han hecho pantominas, han desarmado a algunas personas. Una cosa que pasen y le quiten el arma a alguien, que la gente está chingadazo, nomás hablan que hay algo y vieran cómo la gente está puesta. Pues deben de respetar, porque tenemos permiso para traer armas, no vamos a estar sin nada tampoco. Estamos en un lío que todo puede suceder, pero de que estamos en un peligro, estamos en un peligro. Se la vamos a jugar, no va a quedar otra. Nos dan 400 pesos por un turno de 24 horas. ¿400 por un turno de 24 horas? Son un poco tacaños, ¿no? Pues ya nomás porque vemos que es un beneficio pues para aquí la comunidad y para el municipio. Pero un negocio no es porque estar 24 horas aquí. Las autodefensas se ubican en barricadas en las principales vías de acceso a Tancítaro. El movimiento surgió debido a la opresión de los grupos delictivos en nuestro municipio. Estamos protegiendo nuestros hogares y bueno, la industria que nos da de comer, la principal actividad es el aguacate. Todo el tiempo tenemos las barricadas cubiertas, hay personas, nosotros mismos, compañeros, amigos, jornaleros, de todo, cuidando los puntos de acceso a nuestro municipio. Simple y sencillamente estamos aquí para mantener y preservar la paz dentro del municipio. Ese es nuestro único objetivo. No estamos en contra de nadie, solo a favor de nuestra seguridad.
ya que el gobierno no nos brinda ningún tipo de seguridad. En otros municipios se vio manchado los movimientos, pero aquí, a diferencia de ellos, hemos sabido cooperar y organizarnos. Principalmente somos simple y sencillamente ciudadanos como cualquier otro, que buscamos el vivir tranquilos. Cuando ustedes coman un aguacate o un guacamole en Europa o en Estados Unidos, piensen que también están apoyando el mercado mexicano. Por favor, consuman aguacate nacional, porque tenemos ahí unos competidores que son Chile y Perú. Son nuestros hermanos, pero mejor compren aguacate mexicano. No consuman palta, consuman aguacate. Exacto, palta no aguacate. Qué bonito. Estos pinches aguacates chulos.